Y quisiera, hermanos, empezar diciendo que muchas personas, incluso en esta iglesia, puede ser posible que tengan un concepto muy equivocado de lo que un pastor debe hacer, de lo que un pastor debe vivir, de cómo un pastor debe hablar. A veces las personas tienen expectativas muy equivocadas acerca de lo que los pastores e incluso los pastores también tenemos expectativas equivocadas de lo que los miembros y los cristianos de una iglesia deberían hacer. A veces se espera, por ejemplo, que un pastor sea algo así como un tipo de todero espiritual para ellos. A veces se espera que un pastor sea el mejor amigo de los miembros, o a veces, en unos casos más extremos, se considera que el pastor debería ser como ese ungido intocable del Señor. Sin embargo, hermanos, no es lo que nosotros esperamos de un pastor, lo que un pastor debería ser, sino que lo que un pastor debe ser es lo que la Escritura dice acerca de él. Pero al mismo tiempo, los pastores no debemos tener expectativas equivocadas acerca de los creyentes, acerca de los miembros de una iglesia, de lo que ellos deben hacer, sino que también debemos esperar de ellos lo que la Biblia les dice que deben hacer. Y por eso, hermanos, a la luz de este pasaje, quisiera que tratáramos principalmente cuáles son los deberes que los miembros tienen hacia los pastores de su iglesia local. Cuáles son los deberes específicos que este pasaje, Hebreos 13, 17, pone ante nosotros como deberes de los miembros hacia sus pastores. Y quiero que pongan sus ojos ahí un momento en el pasaje. En primer lugar, tenemos ahí un mandato. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es el mandato o los deberes que el apóstol escritor manda a los miembros. Luego menciona la razón o el motivo. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego menciona la finalidad o el propósito de esta obediencia. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que vamos a aprender, hermanos, qué significan las palabras específicas de este pasaje para que ustedes como creyentes y como miembros de esta iglesia local sepan cuáles son los deberes que ustedes tienen frente a los pastores de esta congregación, especialmente a aquellos que ya son miembros de esta congregación. Pero lo primero que quisiera hacer, hermanos, antes de que nos sumergiéramos en las palabras específicas de este pasaje, es que consideremos primero cuál es el estado espiritual de la iglesia al momento de dar esta exhortación el escritor de esta carta. Es decir, cuál era la condición espiritual de la iglesia de los hebreos cuando el autor les escribe esto. Y debemos decir que probablemente las iglesias de los hebreos eran varias, iglesias tal vez ubicadas en Judea y en estas regiones, pero vamos a ver cuál era el estado espiritual en el que se da esta exhortación de obedecer a los pastores. La carta a los hebreos nos deja ver, hermanos, que este grupo de cristianos que se habían convertido al cristianismo siendo judíos, llevaban aproximadamente unos 20 años siendo cristianos. 20 años aproximadamente. Estos cristianos, cuando recién se convirtieron, experimentaron una feroz persecución que terminó por matar a muchos de los creyentes originales de esta iglesia, pero también esta persecución mató a muchos de los primeros pastores que esta iglesia tuvo. De hecho, en el versículo
7, quiero que lo miren un momento, se mencionan a estos pastores que ya habían muerto, muy probablemente producto de una persecución inicial. Dice allí, acordaos de vuestros pastores. Esos pastores ya habían muerto, ya habían pasado por esta iglesia de los hebreos, de manera que ahora hay unos nuevos pastores y también hay unas nuevas situaciones después de estos 20 años de persecución que están afectando a la iglesia. Quisiera resumir con 2 frases lo que estaba experimentando la iglesia a los hebreos después de esos 20 años de haber padecido una persecución y la muerte de sus pastores. Lo primero es que esta iglesia estaba en un riesgo de apostasía. Esa es la primera frase que describe la situación de la iglesia. Un riesgo de apostasía. Estos creyentes se sentían tentados a abandonar la fe cristiana. Eso es apostasía, que una vez estando ya convertido al cristianismo, se quiera abandonar la fe cristiana. Eso es apostasía. Y ellos tenían el riesgo, el peligro de abandonar la fe cristiana por varias razones. Una de estas razones es que había todavía una discriminación y un rechazo de los judíos hacia los judíos cristianos. Y este rechazo estaba apoyado por el Imperio Romano. Así que estos cristianos judíos se sentían como pequeños, menospreciados, discriminados, y se les estaba influyendo también con las enseñanzas de los judíos de que la religión judía era mejor que la religión cristiana. Entonces los judíos decían, nosotros tenemos un templo, nosotros tenemos los sacerdotes, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos los ángeles, y ustedes cristianos, ¿qué tienen? No tienen ni templo, no tienen ni sacerdote, no tienen un gran profeta como nosotros. Así que la religión judía, decían los judíos, era superior a la religión cristiana en el primer siglo. Así que esto estaba haciendo que los hebreos se sintieran tentados a regresar al judaísmo, un riesgo de apostasía. Pero una segunda frase que describe la condición espiritual de la iglesia de los hebreos o las iglesias es que muchos de estos hebreos, debido a esa misma tensión con los judíos, habían caído en un estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. Dice la Biblia que debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de que se les volviera a repetir los principios básicos de la religión cristiana. Ellos habían dejado de estudiar la escritura, habían dejado muchos de ellos de congregarse, y el autor de Hebreos los describe como atletas que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas. De manera que entonces estas 2 frases, riesgo de apostasía y un estancamiento espiritual, es lo que puede de alguna manera resumir el estado espiritual en el cual se da la exhortación de obedecer y sujetarse a los pastores. Y esto es importante, hermanos, porque frente a personas que quieren apartarse de la fe y frente a personas que están estancadas espiritualmente, la mejor manera de poder evitar ese riesgo de apostasía y la mejor manera de ser edificado en la fe y salir del estancamiento es apegándose, en un buen sentido, a pastores específicos. Apegándose, en un buen sentido, a pastores específicos. Ellos debían acercarse a los pastores para poder resolver este riesgo de apostasía y para poder también evitar este estancamiento o salir de este estancamiento espiritual de donde estaban. Así que estos pastores al mismo tiempo tienen un trabajo muy difícil, pues deben cuidar una iglesia que es indiferente, una iglesia que está dudando de la fe cristiana, una iglesia que trae heridas,
una iglesia que está estancada espiritualmente, y es en ese contexto entonces donde el autor a los hebreos les dice, deben obedecer y sujetarse a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Así que esto nos lleva ahora, hermanos, a considerar una segunda cosa, y es la exhortación en sí. Ya acabamos de ver cuál era la situación espiritual de la iglesia, y ahora consideremos ahora sí las palabras específicas de este mandato o de esta exhortación. Leemos en el versículo 17 así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Algunos han dicho que este es el versículo favorito de los falsos pastores y los falsos maestros, porque con este pasaje los falsos pastores y los falsos maestros obligan a los creyentes a hacer todo lo que ellos digan. Entonces, mire, aquí dicen ellos, aquí dice que usted me tiene que obedecer y que se tiene que sujetar a mí sin razonar, sin preguntar, sin cuestionar. Este pasaje lo usan los falsos maestros, pero ¿qué es lo que significan estos términos y estas palabras? En primer lugar, hermanos queridos, tenemos en el versículo 17 la palabra obedeced. Obedeced. Esta palabra es un imperativo, es decir, que no es una opción, y ya voy a explicarlo, déjenme dar todo el argumento. No es una opción para los miembros de iglesia desobedecer a los pastores, ya que Cristo mismo les está diciendo a los cristianos que les obedezcan a ellos. Pero la palabra obedecer que aparece en este texto no es la misma palabra obedecer que aparece en otros textos. Por ejemplo, cuando ustedes van a Efesios capítulo 6, donde se dice a los hijos que deben obedecer a los padres, en ese pasaje se menciona o se usa esa palabra obediencia, pero es una palabra griega que tiene la idea de una obediencia de tipo militar. Es decir, el hijo debe obedecer a los padres sin cuestionar, sin preguntar el por qué, en la mayoría de los casos, cuando se les da una orden. Pero la palabra griega que aparece aquí en nuestro pasaje no es esa palabra de obediencia de tipo militar y sin cuestionamiento. La palabra griega más bien significa una obediencia a través de la persuasión de la mente. Por eso en algunas partes de la Biblia esta palabra se traduce como persuadir, convencer, darle crédito, creerle o confiar en alguien. De manera que esta obediencia no es una obediencia sin explicación, sino que la obediencia que se le pide a los miembros de una iglesia es la obediencia a través de la argumentación de la palabra de Dios. Es decir, que siempre y cuando un pastor argumente con la palabra y con los principios de la palabra algo para lo cual hay que hacer algo, hay que obedecer, entonces el miembro debe obedecer, siempre y cuando haya explicación de la palabra de Dios y de los principios de la Escritura. Es decir, que si un miembro de iglesia, estando presente en la argumentación de la palabra del Señor, no quiere obedecer, es un pecado que se le cuenta al miembro de iglesia y es una desobediencia y rebelión que Cristo le va a juzgar y que le va a pedir a cuentas. Pero otra particularidad de esta palabra es que esta palabra se encuentra, obedecer, escrita en una manera en la cual podemos traducir así: déjense convencer, déjense convencer. Es un llamado que Cristo hace a los cristianos y a los miembros de una iglesia para que frente a los argumentos bíblicos que los pastores hacen, ellos tengan una actitud dócil
y sumisa para que se dejen convencer de lo que ellos están diciendo. Quisiera, hermanos, citar a John Owen, quien ha escrito un comentario de Hebreos muy interesante. John Owen es un puritano que fue muy avanzado en la escritura, y él dice lo siguiente acerca de este pasaje. Dice: no se ordena aquí a los miembros de una iglesia una obediencia y sujeción ciegas e implícitas, sino que la obediencia que se pide es una obediencia basada en el razonamiento y en la argumentación de la palabra de Dios. Así que un falso maestro, hermanos, no puede exigir una obediencia ciega e implícita, sino que tiene que demostrar a través de la palabra del Señor y de la argumentación de la misma qué es lo que el Señor ha mandado. Pero quiero, hermanos, tratar de irme más al detalle, porque algunos hermanos esperan que cuando uno les dé una guía bíblica en cuanto a algún asunto, uno cite un texto que claramente y explícitamente diga aquello que uno está diciendo. Y yo entiendo eso, ¿no? Que todos queremos ser bíblicos y queremos textos bíblicos explícitos que nos digan qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, aunque ciertamente hay muchos textos de estos. Pero no solamente, hermanos, debemos esperar un texto bíblico directo y explícito para obedecer en algún asunto, sino que también es totalmente legítimo y válido cuando a través de principios de la Biblia, cuando a través del sentido común, cuando a través de la lógica bíblica, se puede también guiar al pueblo de Dios en alguna decisión o en algún deber que la iglesia deba hacer. Así que no siempre se necesita una cita directa, sino que a veces, hermanos, lo que los pastores hacen es argumentar a través de una serie de principios y aplicaciones derivadas, por supuesto, de una correcta interpretación de la Escritura. Esto nos lleva a la segunda palabra. Allí en nuestro texto dice: sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. La palabra sujetarse, nuevamente, es diferente de la palabra sujeción que Dios le pide a la esposa para el esposo. En Efesios capítulo 5, la palabra de Dios dice a la esposa que ella debe sujetarse a su esposo. Eso significa que ella debe reconocer voluntariamente que Él es la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida para guiarla, y que se espera que en las decisiones que se hablen, que se consideren, sea Él el que finalmente tome la decisión, y si sale bien, excelente, y si sale mal, Él asume también la responsabilidad. No es la mujer la que debe decidir, sino es el hombre en quien recae la autoridad para decidir. Eso no quiere decir que la mujer no pueda considerar, hablar ni opinar, pero el hombre no está llamado a hacerle caso a su esposa, sino que el hombre está llamado a considerar a su esposa, pero a tomar la decisión él. Bueno, esa no es la palabra griega que se utiliza aquí en Hebreos capítulo 17 del capítulo 13, sino que es otra palabra griega que se traduce de la siguiente manera. Se traduce como ceder voluntariamente a la guía de otro. Eso significa esta palabra sujeción. Ceder voluntariamente a la guía de otro. Es decir, que esta palabra tiene la connotación no de la razón, como es la palabra obediencia, que es persuasión, sino que la palabra sujetarse tiene que ver más con la voluntad, con la actitud de los miembros y de los cristianos frente a los pastores. Una actitud dócil, una actitud de ceder, una actitud de humildad, una actitud
de sumisión voluntaria a la guía del otro. Este término entonces se enfoca en el sentido de dejar la terquedad, dejar el orgullo y dejar la resistencia personal frente al gobierno bíblico de un pastor. Es decir, que cuando un pastor o los pastores de una congregación tienen un gobierno bíblico y argumentan con la palabra de Dios, no debería existir en los miembros terquedad, orgullo o resistencia personal, porque esto sería ir en contra de lo que claramente la Escritura les está mandando. Eso quiere decir, hermanos, como aplicación, que es como en el hogar cristiano, cuando hay una decisión importante que tomar o cuando hay una situación repentina que ocurre, la esposa y los hijos, ¿a quién miran? Al papá, para esperar a ver qué dice. Estaría mal que el papá les devolviera la mirada, ¿cierto? Más bien, ellos lo miran a él porque él debe actuar, debe decidir, porque él es el que tiene de parte de Dios la autoridad. Algo parecido debe ocurrir, hermanos, cuando nos encontramos tomando una decisión, un consejo en la iglesia local. Los miembros, bajo la luz de este pasaje, deberían decir: me voy a dejar guiar por estos pastores, voy a ceder la resistencia en este consejo que me están dando de que debo hacer esto o que debo hacer esto. Voy a dejarme guiar, voy a ceder porque ellos me lo están diciendo con la palabra de Dios, porque ellos han demostrado ser pastores que estudian la palabra, ser pastores que ejercen un gobierno bíblico. No son perfectos y nunca lo seremos, pero Dios manda a los miembros a que les cedan y que se dejen guiar por los pastores. Eso me hace pensar, hermanos, en una palabra que hoy en día es bueno recordarla, y es la palabra antagonismo. El antagonismo, ¿no? El antagonismo lo podemos decir como la oposición. Y es legítimo, hermanos, que en una iglesia haya antagonismo y oposición siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. Pero, hermanos, cuando hay un antagonismo irracional, es decir, aún presentando las pruebas bíblicas, la iglesia o algunos o un hermano o una hermana quiere seguir oponiendo resistencia, eso está mal. O cuando algunos simplemente tienen un antagonismo por su personalidad, porque su personalidad es rebatir y debatir todo, eso está mal. O cuando hay un antagonismo por incredulidad, es decir, lo que vamos a hacer no creemos que sea posible, según su percepción estadística, carnal o humanística, también es pecado, porque en la iglesia las cosas no se manejan como en el mundo. En la iglesia tenemos a un Dios que actúa de maneras poderosas y soberanas. Pero también algunos son antagonistas por tradición. Es decir, dicen, es que aquí en esta iglesia nunca lo hemos hecho así y por eso no debemos hacerlo así, porque las cosas siempre se han hecho así. Y eso tampoco es correcto. Y hay otro antagonismo que es un antagonismo o que más bien es una falencia que se mezcla con todos los antagonismos, que es la irreverencia. Entonces no solamente hay un antagonismo, sino que este antagonismo es irreverente, irrespetuoso, discriminativo, menospreciador. Bueno, todo esto es lo que este pasaje, hermanos, creo que legítimamente nos está llamando a dejar frente al gobierno de pastores bíblicos. Ahora, si no hay pastores bíblicos, si los pastores son impíos, si los pastores no argumentan a través de la palabra del Señor, tiene que haber una legítima oposición, antagonismo, pero amable, amoroso, misericordioso,
respetuoso, porque aún siguen siendo los pastores que Dios ha puesto sobre la congregación. Pero esto no quiere decir, hermanos, tampoco que los miembros de una iglesia, los cristianos, no puedan expresar sus opiniones, sus pareceres, sus inquietudes o sus dudas frente a la dinámica de una iglesia local. Pero les animo, hermanos, a todos, especialmente a los miembros, a los que se van a agregar pronto a la membresía también, a que la manera correcta de expresar esas opiniones, pareceres, inquietudes y dudas no sea entre ustedes mismos, entre las conversaciones que ustedes tienen cuando se visitan los unos a los otros, en los pasillos, en las casas, en las reuniones. Si ustedes deben expresar algo, exprésenlo directamente al liderazgo de la iglesia, citando una reunión con ellos de una manera organizada y amorosa. Así que es legítimo, hermanos, tener opiniones, pareceres y querer tener un antagonismo racional y bíblico, pero hay que hacerlo de una manera correcta y adecuada. Pero eso nos lleva ahora a la siguiente expresión de nuestro pasaje del versículo 17. Dice el versículo 17, obedeced a quienes, a vuestros, subrayen esa frase, vuestros, o en traducción latinoamericana, sus pastores, y sujétense a quienes, a ellos, hermanos. Eso es muy importante, porque este pasaje nos está mandando a que la sumisión y la obediencia que los miembros y cristianos deben tener es a pastores específicos de las iglesias locales. Es decir, usted no debe obedecer a pastores foráneos o a pastores externos a la iglesia local. No es que tal predicador dijo, tal predicador pensó, es que yo le pregunté a tal otro. No necesariamente, hermanos, no necesariamente esto debe ser así. No quiero decir con esto que no podamos buscar en casos difíciles consejo y ayuda, como nuestra confesión lo dice, en otras iglesias y a otros pastores, pero Dios ha dado pastores específicos y es a ellos a los que se debe obediencia y sujeción. No al pastor que oímos por internet, aunque hay que oír pastores por internet, y buenos pastores, por supuesto, en su tiempo, porque eso le va a edificar, pero Dios ha puesto pastores específicos en su iglesia para que le obedezca y se le sujete a ellos. Pero por otro lado, también el texto, hermanos, nos dice que son pastores en plural, pastores en plural. Nunca en ninguna parte de la escritura encontramos que se diga pastor en singular, a excepción de unos casos cuando están hablando de los requisitos, pero por demás siempre aparece plural, ancianos, pastores u obispos, que son la misma persona en la iglesia local. Esto quiere decir, hermanos, que la obediencia y la sumisión es a todos los pastores de la iglesia local, no solamente a los que quizá tengan algún tipo de afecto especial conmigo, no es con los que tal vez yo he tenido más momentos particulares, o no es el que tenga cierta manera de ser o no, sino que deben ustedes, hermanos, mirar al pastor como el cuerpo pastoral, es decir, cada uno de los pastores representa a los tres pastores de esta iglesia. No somos el pastor por aquí y el pastor por acá, y este dijo esto, y este dijo lo otro, y este dijo lo otro, y voy a obedecer al que más me convenga, sino que la idea es que el consejo de uno es el consejo de los tres. La predicación de uno es la predicación de los tres. Y así, hermanos, debemos entender la pluralidad de pastores en la iglesia y rendirles obediencia a todos por igual, porque Dios los ha puesto por autoridad sobre la congregación. Pero algo también que creo que es importante, hermanos, mencionar aquí,
es que la pluralidad de pastores en una iglesia garantiza que las decisiones, que los consejos que nosotros les damos a ustedes ya pasaron por un primer filtro. Es decir, un filtro de 3 pastores que se han reunido para discutir, para pensar, para orar, para estudiar, para conversar, y que lo que nosotros les decimos a ustedes no nace de la improvisación, no nace de la arbitrariedad, sino que son cosas que hemos meditado entre los 3. Y que si alguno de los 3 ha dicho algo que no fue lo correcto, los otros 2 le han ayudado a frenarse. O si 2 de ellos han dicho algo que no es adecuado, el otro también puede ayudar a frenarse. Así que esta pluralidad, hermanos, es una garantía para ustedes, es un bien para ustedes, de que los pastores toman decisiones consensuadas entre ellos para que puedan traerlos ante la congregación. Pero ahora, hermanos, la siguiente frase de nuestro versículo. Quiero que saltemos a la frase del final. Dice, porque esto no os es provechoso. Esto no os es provechoso. La idea del pasaje, ¿cuál es? La idea es, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque si no lo hacen, ¿sí es la idea? Esta falta de sujeción y obediencia no va a ser provechosa para ustedes mismos, ¿sí? No va a ser provechosa para ustedes mismos. Es decir, ¿quién recibe el provecho de obedecer y sujetarse a los pastores? ¿Los pastores recibimos el provecho? No. Según la construcción del pasaje, son los mismos miembros y los mismos cristianos los que reciben el beneficio de ellos obedecer a sus pastores. Es decir, que obedecer y sujetarse, según las definiciones que hemos dado, es un beneficio para el mismo miembro de iglesia. Es una inversión que usted está haciendo para su propia alma. Eso quiere decir que la falta de obediencia y sumisión irracional a los pastores, ¿qué es? Pues todo lo contrario a ese provecho. Es una desventaja, es algo malo, es un retraso para su propia vida espiritual. Y estaba pensando en términos prácticos, ¿qué significa esto? Quisiera tratar, hermanos, de explicarme aquí. Cuando hay ovejas que no son dóciles, que son antagonistas irracionales, como lo expliqué hace un momento, que no se someten, que no le ceden a sus pastores, eso genera en los pastores una carga de corazón. Eso genera en los pastores una fatiga espiritual. Entre más rebelión y resistencia hay frente a los argumentos bíblicos que un ministro pueda darle a una oveja, y si ésta no obedece y no se deja guiar, el pastor puede amargarse, puede entristecerse, puede frustrarse, puede renunciar o puede empezar a vengarse de los miembros de su congregación. Estaba pensando, hermanos, en esto, por poner un ejemplo pequeño, pero de lo pequeño nos ayuda a entender lo grande también. Cuando nosotros estamos preparando los sermones y venimos y lo enseñamos aquí, y nos damos cuenta aquí en el auditorio que muchos de ustedes, o algunos mejor de ustedes, están en otras cosas, están pensando en otra cosa, se les ve en el rostro que están pensando en otras cosas, o están cansados, o se les ve la incomodidad y que ya quieren salir. Eso viene a la mente cuando uno está preparando el sermón y uno dice, ¿qué esfuerzo que hago? ¿Qué entrega para que cuando me presente frente a la congregación ellos estén en otra cosa? Por poner un ejemplo, o cuando nos reunimos con un hermano o hermana y tratamos de darle un consejo. Mira, lo que tienes que hacer según la palabra de Dios es esto y es lo otro. Hazlo y verás que el Señor te va
a bendecir, y en los siguientes días vemos que el hermano hizo todo lo contrario a lo que se le aconsejó. Uno dice, bueno, está bien, pero por dentro uno siente una frustración, un desánimo, una amargura. ¿Qué es lo que el pasaje dice? Miren lo que el pasaje dice después de la palabra cuenta. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, que cuando los miembros de iglesia no son dóciles a los pastores, ¿qué pasa con los pastores? Van a hacer su trabajo con tristeza y lo van a hacer quejándose. Y eso no es provechoso ni para la iglesia y eso no es provechoso para los pastores. Este pasaje está presentando, hermanos, a los pastores como seres humanos que se entristecen, que se pueden frustrar, que se pueden cansar. Y mucho de esa fatiga puede darse por la actitud que una congregación tiene hacia sus pastores, por muchas actitudes que los miembros pueden tener hacia sus pastores. Claro, hermanos, que también para el otro lado es igual. El miembro también puede frustrarse, fatigarse, cansarse, cuando los pastores no somos lo que deberíamos ser para con ustedes, pero también es lo mismo con ustedes hacia nosotros. Así que tenemos deberes mutuos, hermanos, en los cuales con la gracia de Dios debemos tratar de mejorar en esta congregación. La palabra alegría que acabamos de leer allí significa placer, significa gozo. Eso se supone que debería ser lo que un pastor siente cuando predica, cuando visita, cuando aconseja, cuando dirige, cuando ora. Debería sentir alegría y placer al realizar su trabajo pastoral, porque sabe que hay un pueblo que está recibiendo bien su ministerio. Pero hay tristeza cuando el pueblo no está recibiendo bien su ministerio, aunque él lo esté haciendo lo mejor que lo pueda hacer en las fuerzas que le da el Señor. Ese pastor, si la iglesia es dócil y se deja guiar, se levanta temprano con gusto y se acuesta tarde con gusto. Pero si no lo es, se levanta temprano pero con tristeza y se acuesta tarde también con tristeza. Pero tenemos también la palabra no quejándose, no quejándose. La palabra quejarse no es solamente la idea de expresar quejas, sino es la idea de un dolor profundo, de un gemido interno, de un suspiro de lamento que puede acongojar el corazón del pastor por una carga insoportable que ya no puede llevar. De hecho, hermanos, las estadísticas dicen que la mayor causa de deserción pastoral ocurre por las dificultades de los pastores con los miembros. Ese es el mayor porcentaje de deserción pastoral. No por la fatiga normal, no porque sea supremamente difícil, sino por esas relaciones difíciles entre la congregación y entre el pastor. Así que, hermanos, quiero preguntarles, ¿quieren que sus pastores les den buenas enseñanzas? O al menos enseñanzas buenas con buen ánimo. ¿Quieren que sus pastores les aconsejen con buen ánimo? ¿Que tengan ellos una buena actitud frente a ustedes? Entonces ustedes deben ser atentos, escucharlos, dejarse guiar, asistir a las reuniones que ellos convocan, seguir sus consejos, pero también, hermanos, tenerles afecto, respeto, estima, y van a ver cómo estas actitudes multiplican el buen ministerio que ellos están ejerciendo. Y esto nos lleva ahora, hermanos, a la segunda parte de este pasaje, que tiene que ver con la razón por la cual los miembros deben sujetarse y obedecer a sus pastores. ¿Cuál es la razón? Versículo 17 dice, porque ellos, ¿qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la razón, es decir, sujétense a ellos porque ellos quieren el bien de ustedes. Ellos quieren que ustedes progresen en la fe cristiana. Los pastores quieren que ustedes no pequen tanto.
Los pastores quieren que ustedes tengan buenos matrimonios, que sean buenos padres. Los pastores quieren que ustedes venzan las tentaciones, que resistan las pruebas, que crezcan en el conocimiento de Cristo, que crezcan en la gracia. Eso quieren los pastores, el adelanto de su alma. Los pastores de esta iglesia no quieren el dinero de ustedes. Los pastores de esta iglesia queremos que Cristo se desarrolle en ustedes. Pero para lograr eso, hermanos, se necesita que ustedes sean dóciles, sumisos, humildes, de la manera que lo he explicado en las palabras de arriba. Ahora, ese término, porque ellos velan por vuestras almas, describe lo que debe ser el trabajo de un pastor. El término traduce quitarse el sueño por causa de otro. Quitarse el sueño por causa de otro. Y es un término que está tomado del ámbito pastoril, del ámbito del cuidado de las ovejas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, este término se utiliza cuando Jacob cuidaba los rebaños de Labán, dice que los cuidaba en las noches. Así que la palabra velar significa quitarse el sueño por causa del cuidado de las ovejas. Lo cierto es que en la noche era cuando el lobo atacaba. En la noche era cuando la oveja se descarriaba. En la noche era que pasaban problemas con el rebaño y por eso el pastor tenía que permanecer semidormido para poder cuidar a esas ovejas de los lobos y de los peligros. Ahora, yo creo, hermanos, que no tenemos que tomar esta palabra velar literalmente, es decir a los pastores, bueno, ustedes ya no pueden dormir de aquí en adelante, tienen que estar con un ojo abierto y con el otro cerrado. No, creo antes, hermanos, que los pastores, igual que todos nosotros, debemos dormir bien, debemos dormir lo que cada uno considera que es un sueño adecuado, pero lo que sí creo que significa la palabra velar es estar atento diligentemente del estado espiritual de aquel rebaño que Dios puso bajo el cuidado de ellos. Sí, eso es velar, estar atento con diligencia del estado espiritual principalmente de la vida de estos miembros y ovejas que Dios ha puesto bajo ellos. Eso quiere decir, hermanos, que el pastor, a la luz de este pasaje, no es el que debe cuidar el edificio, no es el que debe estar ocupado en la logística o las finanzas o cuidar la reputación de la iglesia, aunque el pastor ciertamente está pendiente de estas cosas. No es ese su trabajo principal. Su trabajo principal es saber y ayudar al estado espiritual de las almas con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No es nada más. No hay que ser creativo, no hay que inventar nada, sino ver cómo se pueden adelantar las almas de los hermanos a través de la palabra de Dios que se predica los domingos, que se predica entre semana, que se dan los consejos en las visitas, etc. Para estas cosas se necesitan los diáconos, es decir, para ocuparse de los asuntos materiales de la iglesia, para que los pastores puedan ocuparse completamente del cuidado de las almas de los miembros de una congregación. Y quiero decir algo, hermanos, aquí, que ya se ha dicho en algunos momentos, pero creo que es algo importante tanto para ustedes como para nosotros los pastores. Y es que hoy en día hay una fiebre por los predicadores. Hoy en día se quiere más un predicador, pero no un pastor, ¿sí? Y es diferente un predicador de un pastor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos predicadores que pastoreamos o pastores que predicamos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos pastores que tenemos una función de predicar, pero en esencia somos pastores, no somos solo predicadores. Pero hoy en día la iglesia y a veces nosotros también queremos solo ser predicadores, es decir, tener cierta distancia de la congregación, de las situaciones, traer un buen sermón y entre semana
desentendernos de todo el rebaño. Pero un pastor, entonces, es aquel que empieza a hacer preguntas incómodas, que hace exhortaciones incómodas, que pregunta cosas que nadie más le preguntaría, todo con el propósito de ayudar a su alma, no para meterse en lo que no debe, sino para ayudarle a su alma a ser semejante a Cristo. Hay creyentes que prefieren escuchar decenas de predicadores por internet, pero no quisieran nunca que el pastor fuera a su casa a tener una conversación con ellos. Hermanos, este pasaje nos dice que aquí son pastores y no solamente predicadores, y eso es un desafío tanto como para ustedes como para mí que estoy hablando en esta ocasión. Pero también, hermanos, quiero decir algo acerca de las funciones de un pastor. Si los miembros deben sujetarse y obedecer a los pastores, eso implica que los pastores tienen un gobierno. Si la Biblia usa estos términos de obediencia y sujeción de la manera que los he explicado, eso significa, por implicación, que los pastores tienen una autoridad y que tienen un gobierno que ciertamente les ha sido dado por Dios. Pero este gobierno de los pastores no es un gobierno caprichoso, no es un gobierno absoluto ni dictatorial, o un gobierno basado en su personalidad o en su capacidad de coerción o en su imposición sobre las conciencias, sino que no lo olviden, hermanos, el gobierno de un pastor es declarativo. El gobierno de un pastor es declarativo. ¿Qué quiere decir? Que él gobierna sobre la iglesia en la medida que él declara la pura palabra de Dios. Mientras un pastor se mantenga dentro de lo que la Constitución bíblica manda, ese pastor tiene autoridad y gobierno. Es como en la política, ¿verdad? Mientras el presidente y sus ministros se mantengan dentro de la ley, tienen un legítimo y legal gobierno. Pero si ellos se salen de la ley, se salen de esos estándares constitucionales, ya no se les tiene que, en un sentido, obedecer, porque se han salido de lo que la ley ordena. Asimismo, los pastores, mientras los pastores se mantengan en las sagradas escrituras, se les debe a ellos obediencia y sujeción. Pero cuando ellos se salen de lo que bíblicamente está establecido, no está en la obligación usted de obedecer. Puede apelar, puede preguntar, puede controvertir, debatir con respeto, pero no está en la obligación. Señor Jesucristo, bueno, y el apóstol Pedro dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, nosotros no podemos abusar de nuestra autoridad, mandar cosas que la Biblia no ha mandado. Pero hermanos, mientras mandemos cosas que la Biblia ha mandado, ustedes están en el deber de sujetarse y de obedecer a sus pastores. No por causa de nosotros, nuevamente, sino por causa de que declaramos la palabra de Dios. El día que dejemos de declarar la palabra, hasta ahí usted puede llegar. Pero si seguimos declarando la palabra como es, usted debe sujetarse a esa enseñanza y a esos mandatos. Pero quisiera decir, hermanos, que este gobierno que tienen los pastores no solamente es declarativo, sino que es un gobierno servicial. O sea, es un gobierno diferente al gobierno de las naciones. Mientras que el gobierno de las naciones es dictatorial, es absoluto en muchas cosas, el gobierno de la iglesia es servicial. Nuestro papel o rol de autoridad y de gobierno no es para solo mandarles cosas, sino para ayudarles, para servirles, para influenciarlos a que ustedes sigan a Cristo de una mejor manera. Para eso es nuestro papel de autoridad. Desde este rol, nosotros podemos ayudarles a ustedes a ser influidos con la palabra de Dios,
y con el Evangelio. Y por último, nuestro pasaje, hay una frase que no hemos analizado aún. Vamos a verla nuevamente en el versículo 17. Dice allí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y esta es la frase: como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Estas palabras, hermanos, significan que los pastores no somos los dueños de la iglesia. Nosotros tenemos claro eso. No somos los dueños de la iglesia. Somos administradores de la iglesia. Cristo nos ha contratado para servir en su viña, para servir a las ovejas que Él compró con su sangre. Y sí, es cierto, estas ovejas, Cristo las ha comprado con algo muy precioso y muy valioso, que es su propia sangre. Así que el pastorado, hermanos, se trata de cuidar personas por las que Cristo derramó una sangre preciosa hasta que esas ovejas mueran o hasta que Cristo vuelva por segunda vez por esas ovejas. Entonces somos mayordomos, somos administradores, pero como todo mayordomo y como todo administrador, un día daremos cuentas por cómo cuidamos el alma de estas ovejas. Daremos cuenta por lo que enseñamos y por lo que dejamos de enseñar. Daremos cuenta por las exhortaciones que dimos y por las exhortaciones que nos dio miedo dar. Daremos cuenta por los consejos que dimos y por los que no dimos. Daremos cuenta de la doctrina que enseñamos y de la que no enseñamos. Por todo daremos cuenta y nosotros sabemos eso. Y ustedes también deben saberlo cuando un pastor actúa injustamente, cuando un pastor actúa de una manera inadecuada. Usted lo que puede hacer es descansar en su corazón y decir: el Señor le pedirá cuentas, ¿sí? El Señor le pedirá cuentas, pero dígalo con misericordia, ¿no? No para que nos destruya el Señor. Así que, hermanos, esto nos conduce a la conclusión. Hemos visto el contexto donde se da esta exhortación, hemos visto las palabras específicas, pero quiero concluir siendo claro y directo en las aplicaciones. Quiero decirles, hermanos, miembros, asistentes, cristianos que están aquí, que amen a sus pastores, aunque ellos no sean perfectos ni lo serán nunca. Tengan una buena actitud hacia ellos, aunque ellos a veces no tengan buena actitud hacia ustedes. Háganles la labor más fácil, aunque ellos a veces se la hagan a usted más difícil. Déjense persuadir por la palabra que ellos predican, cedan con humildad a sus consejos, a su guía, háblenles, diríjanse a ellos con el respeto normal que se debe a otro ser humano y a un pastor que Dios ha puesto, con afecto. Recuerden, hermanos, que entre más docilidad, humildad, alivia mucho la carga de los ministros y se invierte en la propia salud espiritual de ustedes. John Owen dice frente a esto: la debida obediencia de todos los miembros a la iglesia, a sus gobernantes eclesiásticos, los pastores, es el mejor medio para la edificación de ellos, de los miembros, y la causa principal del orden y la paz en toda la iglesia. Por tal motivo, el apóstol escritor aquí presenta este deber de los miembros de obedecer y sujetarse como un mandato que abarca prácticamente todos los deberes eclesiásticos. Así que si usted quiere saber cómo tener paz en la iglesia, tener unidad y cumplir sus deberes como miembro, este se resume en: sean obedientes y sujetos a sus pastores. Pero también quisiera hablar en esta mañana a los pastores, a mí también, por supuesto, y a todos aquellos que aspiran
aquí quizá el ministerio pastoral. Estas ovejas que se nos han confiado no nos pertenecen, no nos pertenecen. Nosotros no hicimos ningún pago por ellas, no derramamos ninguna sangre por ellas. Cristo las compró, son de Él. Por eso debemos tratarlas con mucho cuidado. No debemos enseñorearnos de ellas como dictadores, porque son de Cristo. Pero eso no quiere decir que a veces con las ovejas no se requiera firmeza, no se requiera valentía, no se requiera ser claros y directos, pero debemos cuidar el rebaño con la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, no es otra cosa, solo la palabra de Dios. Todo lo que las ovejas necesitan está en la palabra, explicada y aplicada. Así que un día daremos cuenta a Cristo por cómo administramos el cuidado de estas ovejas, y el gran pastor, que ¿quién es? Cristo, el gran pastor, aparecerá un día y nos dirá, siervos fieles y buenos, o siervos malos e infieles, pero esperamos que el Señor nos capacite hoy para que cuando llegue ese día nos pueda decir siervos fieles. Que el Señor, hermanos, conceda a la congregación renovar su mente y su práctica en las relaciones de pastores y miembros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y oramos a nuestro Señor.